Buenos días para todos. Bienvenidos a la conferencia sobre cómo vencer el miedo en la búsqueda de empleo a través de un buen networking, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM con el apoyo de la doctora Adriana Mesa, quien nos acompaña el día de hoy, donde brindará una breve presentación de su perfil profesional y nos guiará durante esta charla. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios para al final de la conferencia exponerlas a la doctora Adriana Mesa. En este momento en el chat les voy a dejar el enlace de la conferencia para que ustedes lo puedan compartir con amigos y conocidos que deseen conectarse a la conferencia. Bueno, Eh, antes de dar paso a la conferencia, queremos invitarlos a disfrutar de uno de los beneficios que tienen al ser afiliados a CIEM y es nuestra nueva plataforma exclusiva para ingenieros afiliados en la que diferentes empresas del sector publican ofertas laborales a nivel nacional e internacional, donde ustedes los ingenieros pueden publicar sus hojas de vida y poder acceder a estas ofertas. Para mayor información la pueden consultar en nuestro portal web www.acien.org. En la sección Servicios al Ingeniero, botón Centro de Información Laboral. Para los que no estén registrados, allí hay un paso a paso de cómo poder registrarse en el SIL y ustedes poder publicar su hoja de vida y poder ver todas las ofertas laborales que hay para ustedes y se ajusten a su perfil profesional. También queremos contarles que en ASIEM ahora contamos con un nuevo servicio de coworking para todos nuestros afiliados, donde pueden desarrollar diferentes actividades académicas, laborales y de negocios. Para que ustedes puedan aprovechar este espacio, simplemente hacen la reserva a través del portal web, donde está el botón de coworking y allí pueden solicitar su reserva. El único, el único requisito es estar afiliados a la asociación y poder hacer la reserva a través del portal de ASIEM. Recuerden que está de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Pueden venir con sus colegas para tratar temas laborales o de negocios. Bueno, en este momento los invito a que compartan el enlace que les dejé en el chat de la conferencia para que puedan asistir más colegas o amigos. En este momento, sin más preámbulo, vamos a darle paso a la doctora Adriana Mesa, quien, como les indicaba, nos acompaña el día de hoy. Hola Sandrita, muy buenos días a todos. Por favor, confírmame que se está escuchando bien y me das autorización. Sí, ya, Perfecto. Entonces, creo que la pantalla. Ya, mostrar mi pantalla. perfecto. Perfecto, doctora, estamos viendo su pantalla. Lo voy a poner grande. Sandrita, por favor, confírmame que se esté viendo la Eh, invitación. Perfecto, doctora, está viéndose. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por conectarse. Felicitaciones por regalarse este tiempo para ustedes. Vamos a tener aproximadamente 30 minutos de contenido y al final vamos a tener una sesión de preguntas. Pueden escribirlas en el chat o pueden levantar la mano y Sandrita les va a abrir el micrófono al final. La presentación no la vamos a compartir, sin embargo, ustedes pueden ir tomando pantallazos o fotos o tomando apuntes, lo que necesiten. Y pues al final sí les van a enviar como el link de la grabación que puede ser útil para ustedes. Entonces, básicamente, ustedes están hoy invitados a una gran sesión, una conferencia que dice cómo vencer el miedo en la búsqueda de empleo. Y les quiero contar que todos los seres humanos, pues evidentemente porque somos humanos, sentimos miedo.
pero en el mundo laboral que empezamos a buscar empleo, o pueda que no sea exactamente un empleo, sino entender si mi emprendimiento tiene que crecer o si tengo que crear un emprendimiento o qué tengo que hacer en la etapa de la vida en el que estoy. Básicamente hay un método que es el que más sirve para buscar el empleo, que es el networking. Pero resulta que a nosotros no nos enseñaron a vendernos en la universidad ni en ningún lado. Nos enseñaron de pronto materias de administración, de psicología, de ingeniería, de muchas, pero nunca hubo una materia que nos dijeran cómo venderse o cómo pedir algo para uno. Eso fue muy difícil. De hecho, los recién egresados, los muchachos, cuando me buscan, me dicen, Adriana, es que no sé ni siquiera, no tengo ni la hoja de vida lista, ¿cómo la hago? Entonces, miren que eso de enseñar a hacer nuestra hoja de vida, que se supone que yo tengo mi historial, los años que tenga, pero la tengo clarísima, que es lo que he hecho en mi vida, pasarlo a una hoja es muy difícil porque uno dice, cómo es la nueva tendencia, qué es lo que está pasando ahora con inteligencia artificial, cómo deberían ser las hojas de vida, porque ahora me cruza el perfil de cargo con mi perfil y entonces ahí sale un porcentaje y son los que famosos ATS o Applicant Tracking System los que me dicen pasa a la siguiente fase y es llamada a una entrevista o pasa a la siguiente fase y son las pruebas psicotécnicas o pasa a la siguiente fase y es un assessment. Entonces, digamos que todas esas cosas se acumulan y los seres humanos, imposible no sintamos nada, a menos que yo sea una persona de hierro o me hayan pasado muchas cosas que ya me haya vuelto insensible, pues dejo de sentir. Entonces, lo primero que pues quisiera contarles es el objetivo de nuestra sesión y nuestro objetivo es que ustedes se vayan con herramientas para vencer esos miedos, bien sea para buscar empleo o, o para emprender algo. Y es básicamente mirar cómo lo hago, porque sí, suena muy chévere, hay métodos, pero cómo empiezo a despojarme de cosas. Entonces, pues les voy a contar primero un poco de mí. Yo soy Adriana Mesa, psicóloga organizacional, especialista en desarrollo de talento humano, tengo una maestría en gestión social y estoy certificada como facilitadora del método Lego Serious Play. Me ha gustado mucho este método porque he visto que uno conecta cerebro humano y cuando pone la situación en 3D puede ayudarle a uno a tomar sus propias decisiones de una manera más rápida que si yo me siento a pensar qué hago con esta situación, qué hago con este problema y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, yo llevo 18 años en el mundo organizacional, tengo 42 años. Empecé trabajando en compañías y hace 6 años estoy como consultora independiente. Entonces, apoyo a las personas en sus procesos de outplacement, es decir, bien sea buscar un empleo o tomar decisiones en su vida. Soy leader coach. Entonces hago coaching también a las personas y acompaño a las compañías en sus procesos de transformación cultural, para construcción de equipos y demás. Mi objetivo, mi propósito de vida es el servicio y el servicio a personas o a organizaciones para generar cambio de conductas. Entonces, esta charla o esta conferencia me encanta porque el miedo es una conducta que ha llegado a raíz de un pensamiento que yo he tenido. Entonces va a ser muy interesante lo que vamos a aprender hoy acá, porque nos va a servir a entender por qué sentimos miedo, de dónde viene, y pues evidentemente todos los seres humanos somos muy diferentes, pero sí tenemos algo que viene de algún lado y de allá vamos a ir a descubrirlo hoy. Entonces, básicamente, como de dónde nace el miedo. Y eso les voy a hablar un poco con lenguaje técnico, pero es importante que lo tengamos claro para entender nuestro cerebro. Y ustedes ahí ven una imagen de varios cerebritos y el cerebro, miren que el cerebro también se adapta depende de la emoción. Y me voy a ir a esta siguiente imagen que me parece muy valiosa para después ya contarles como el tecnicismo y es, ustedes vieron un cerebro. El cerebro es básicamente lo que tenemos en nuestra mente, lo que nosotros nos decimos,
pero yo les voy a contar algo. El 90% de las cosas que nos preocupan, ojo, de hecho no es el 90, es el 91.4%, nunca jamás suceden. Ojo, no suceden. Entonces, si yo le mando a mi cerebro información de angustia, de miedo, de no estoy consiguiendo empleo, de algo malo me va a pasar, el cerebro no distingue lo verdad a lo que no es verdad. Él solo actúa. Entonces, si yo estoy el 91.4% preocupándome de algo que no está sucediendo, ojo, no ha sucedido, porque es que yo empiezo a pensar en el mañana, el qué pasa, y no vivo en el hoy, pues automáticamente la emoción, por eso hay un corazoncito, ¿qué pasa? Pues va a reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Depende de diferente manera. Hay personas que reaccionan de manera que se retraen y no conversan con nadie, no quieren que nadie les hable. Hay personas que reaccionan de manera efusiva y acelerada y son las típicas como la imagen de intensamente del muñequito rojo que tiene candela, que actúan como de manera fuerte, o hay personas que actúan como la azul de miedo y angustia y se paralizan, o hay personas que actúan de forma efusiva y querida, pero pues pura ansiedad. O sea, todo depende del tipo de personalidad. Y depende cómo yo sienta esa emoción, voy a reaccionar. Y esa es la reacción, que es el famoso comportamiento. Entonces, ¿de dónde nace el miedo? Miren, de algo que yo tengo en mi mente. Entonces, ojo, si somos más inteligentes, porque todos somos inteligentes, porque si estamos acá es porque procesamos una información y alcanzamos a leer y entender que esto me va a servir para mi vida, vamos a entender que si todo nace del pensamiento, pues hombre, me voy al pensamiento, que es lo que está pasando conmigo. Y entonces yo les diría, si en este momento nos gritan fuego, fuego, ¿qué podemos muchos empezar a hacer? Algunos miramos si tenemos ventana, miramos por la ventana a ver si de verdad es fuego, otros arrancamos a correr, o otros buscamos los papeles y lo que tengamos importante y lo echamos en la maleta y nos vamos corriendo. O sea, todos actuamos de manera como diferente. Pues resulta que esas señales de alerta, cuando me dicen la palabra fuego, empiezan a procesarse en mi mente, yo empiezo a tener unas reacciones y unas emociones, reacción, emoción, y ahí es donde se activan unas hormonas. Y voy a hablar unos términos ya un poco más diferentes, que es la adrenalina, que seguro todos hemos sentido adrenalina, y otro es el cortisol. Entonces, básicamente, cuando el cortisol o la adrenalina sube, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Empieza a decir, oiga, ¿qué voy a hacer? Y empiezan acciones o emociones de huida, de lucha contra, entonces unas reacciones, si es huida, pues me voy, si estoy en un conflicto o si estoy en el mismo fuego, entonces corro, empieza a pasar algo y la acción se puede evidenciar en que de pronto me da taquicardia, ¿cierto? O de pronto hay personas que pierden el poder oxigenar su cerebro o respirar. Entonces, digamos, en ese momento, ¿qué le pasa al cortisol? Se sube tanto que bloquea mi cerebro, no me deja pensar. Y yo ahí empiezo a reaccionar y uno dice, ¿esta persona cómo reaccionó de mal? O esta persona nunca pensé que hubiera reaccionado así. Claro, porque es que el cortisol se sube que no deja ni pensar y solo generó reacciones y acciones malas. De hecho, nunca uno reacciona de forma linda, a menos que tenga la capacidad de detener el pensamiento, y eso es lo que hace el dichoso miedo. Entonces, imagínense que yo siempre ando en miedo, en estrés, o sea, yo diría que es como una intoxicación de cortisol. Si estoy intoxicado, porque además es que me la paso pensando en lo que no ha sucedido, porque acuérdense, el 91.4% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Entonces, si yo me la paso pensando en eso, pues siempre estoy en miedo. Y si mi acción está mal, mi emoción es miedo, mi cerebro no va a funcionar. Entonces yo les diría, ¿cómo bajamos el famoso cortisol para no estar en miedo? Porque si siempre estoy en angustia, imagínense cuando los llaman a una entrevista, ¿cómo les va?
¿Cómo les va cuando presentan la hoja de vida? ¿No? Seguramente han pasado muchas entrevistas o no pasan, seguramente han mandado hojas de vida que ni siquiera tienen que ver con el perfil de cargo, porque de la ansiedad y del miedo el cortisol no nos deja pensar y mandamos a la primera vacante que nos llegó, porque dicen trabajo y sí, vamos. Porque cuando yo les pregunto a las personas que las acompaño en el proceso de búsqueda de empleo, Adriana, estoy buscando un empleo y yo les pregunto, ok, ¿qué quieren hacer? Y me dicen lo que sea. No, no es lo que sea. Ojo, es que se adapta a tu perfil, a tu experiencia, a tus conocimientos. No es que yo no tengo experiencia porque soy un recién egresado. Ok, pero tú estudiaste mínimo 5 años. Mínimo una carrera dura 5 años, a menos que sea técnica o tecnóloga, puede ser, digamos que más corta, pero mínimo uno estudia, pongámosle 3 años, y en esos 3 años uno se da cuenta que le gusta y empieza a hacer proyectos y empieza a tener experiencia. Entonces, digamos, uno ahí alcanza a identificar para qué es bueno uno o qué es lo que le gusta a uno. O si yo tengo un recorrido de más de 20 o 30 años, alcanzo a identificar qué exactamente me sirve para mí, para mis gustos, para mi perfil. Entonces, por ahí me encarrilo. Entonces, la pregunta de ¿qué quieres buscar? Lo que sea, no, por favor, nunca respondan eso, porque le estamos mandando a nuestro cerebro lo que sea. Y lo que sea resulta que le sale lo que sea. ¿Y qué le va a pasar si no le gusta? Su emoción, ¿cómo va a estar? Aburrido, estresado. ¿Y entonces cuál va a ser su acción? Pues va a pelear en su casa, se va a amargar, va a vivir mal. Si me voy al salario menor de lo que tenía antes y es mucho menor, pues me voy a sentir frustrado y cuando actúo de mala manera. Entonces, miren que antes de empezar a hablar de networking, de empleabilidad, primero tengo que tratarme yo mismo o mí misma, ¿sí? Entonces, los pensamientos tenemos que revisar cómo están. Ojo con el cortisol, porque el cortisol tiene reacciones tanto físicas como psicológicas. Y las físicas, pues ya hablamos un poco de la taquicardia, de, de toda la sudoración, de la angustia, del pánico, hasta el sistema digestivo ahí puede empezar a actuar o presiones de pecho, o sea, todas esas emociones podemos sentirlas, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, que pagar algo al otro día y como no tenemos un empleo o una entrada fija, o de pronto estamos disminuyendo los ahorros, de ahí nos empiezan a pasar cosas físicas. Y psicológicas, pues, ¿qué puede pasar? Pues no duermen porque tienen insomnio o de pronto les duele la espalda o los hombros o los brazos o la cadera o le empiezan ahí como dolores físicos y que afectan la parte psicológica y no se sabe por qué. Entonces empieza la ansiedad, el llanto, pues el no dormir o el de pronto el empezar a comer y comer por mucha ansiedad o el de pronto a no comer también por ansiedad. O sea, empiezan a pasar una innumerable serie de cosas que no sabemos cómo manejar. Entonces, básicamente, lo más importante es que entendamos de dónde nace el miedo. Y seguramente ya nos queda un poco más claro. Entonces, hay unos factores importantes por los que reacciona el miedo. Y uno se llama el sistema de creencias. Y el sistema de creencias es básicamente lo que yo tengo en mi mente o los ideales que yo me he puesto. Pero ojo, los ideales es lo que uno mismo se pone. Por ejemplo, yo quiero conseguir un trabajo de tal rango en tal salario. Yo quiero conseguir, sí, pero ¿y si le ofrecen menos, qué va a pasar con usted? O por ejemplo, las que son mamás o papás, yo quiero que mi hijo sea un ingeniero y resulta que al hijo le encanta tocar piano. De hecho, pues hay varios artículos de que eso ha pasado, que el muchacho quería tocar piano y la mamá quería que fuera un ingeniero y pues sí estudió ingeniería, pero se dedicó de hecho a dar clases de piano. Y después, cuando se graduó de ingeniería, se fue como profesor de piano y fue exitoso. Y y uno dice, ¿por qué no lo dejó ser lo que es? A veces por los ideales, que de hecho a veces los papás los tenemos. Yo quiero que mi hijo sea así. Entonces, ojo los que somos mamás y papás con esos ideales que tenemos, porque no es nuestro ideal.
es el ideal de cada ser humano, lo que él quiere. Claro, los papás los podemos enrutar. Ahora, los que no son papás, ¿qué ideal tengo? Un empleo que sea así, que me paguen así, un jefe que sea así, unos compañeros que sean así. Claro, pero ¿qué tanto estoy dispuesto a ceder? Entonces, yo tengo una serie de creencias que ni siquiera me dejan disfrutar lo que va llegando, porque yo quiero que mi jefe sea una mujer y entonces resulta que es un hombre. No. Entonces, ven, el sistema de creencias desde ya empieza a modificar nuestro esquema cognitivo, después afecta la emoción y después por eso afecta el comportamiento. Entonces, en general, el sistema de creencias lo que hace es generar una reacción de disgusto, una reacción de felicidad, una reacción de tensión, lo que sea. Entonces, tengamos mucho cuidado con cuál es mi sistema de creencias. Ahorita vamos a ver como un poco de las creencias que me limiten y las que me potencian. El otro es el estado de ánimo y el estado de ánimo depende de cómo esté. Depende de hecho cómo estemos durmiendo, que si tenemos un sueño reparador o no. Depende de las circunstancias. Por ejemplo, en pandemia seguramente tuvimos una circunstancia difícil y el estado de ánimo. Ahí fue cuando salió todo el tema de las terapias psicológicas, que es normal ir a una terapia o es normal hablar con un coach. Claro, eso era normal, digamos, en Argentina, de hecho, es como obligatorio que todos tengan un coach o un psicólogo o psicóloga, pero acá en Colombia casi no se veía. Gracias a la pandemia eso se normalizó porque antes se decía, el que va a una terapia está loco y no está loco. Yo les puedo decir que hoy el que hace sesiones psicológicas o hace sesiones de coaching está demasiado cuerdo porque está ayudándose a sí mismo a evolucionar como ser humano. Entonces ahí miremos nuestro estado de ánimo cómo está, porque el estado de ánimo también pues depende de, estamos hablando de las circunstancias, pero si me fallece un familiar, si me pasó algo, si por ejemplo les puedo decir que me estaban haciendo intento de robo en la cuenta unos minutos antes, entonces mi emoción estaba en Dios, tengo una sesión ahora, se lo conté a Manuel un poco pero también me están allá hackeando, entonces como, ¿qué hago? Entonces la emoción depende de lo que esté pasando en el momento. Lo importante es para dónde voy y cuál es mi proyecto de vida. Y eso nos puede pasar con buscar un empleo. Estoy tan angustiado, pero me quedo en la angustia que no salgo de mi angustia para poder reaccionar y buscar un empleo como debe ser, con la hoja de vida como debe tener los tips que nos han dado o cómo presentar una buena entrevista. O hoy vamos a aprender a hacer un buen networking y estamos entendiendo, digamos, que el estado de ánimo es muy valioso. Pero si yo no me doy cuenta de cómo me siento, pues no puedo entender mi estado de ánimo. Entonces yo les pregunto, en este momento, ¿cómo se siente? Y a veces uno dice, no sé. Y les pregunto para que se respondan ustedes mismos. ¿Cómo se sienten en este momento? ¿Tranquilos? ¿Angustiados? ¿Decididos? ¿Precavidos? ¿Serenos? ¿Furiosos? ¿Ansiosos? No sé, pues he dicho como varias emociones, algunos seguramente se ha sentido identificado, otro pueda que no haya encontrado, pero lo importante aquí es que me gustaría que se dieran cuenta cómo se sienten y validen siempre su estado de ánimo, porque cuando yo tomo decisiones, el estado de ánimo debería estar calmado. ¿Listo? Y el tercero, pues no menos importante, es el sistema reticular activador ascendente. Eso suena un poco crazy, pero básicamente es una función muy mágica. ¿Por qué mágica? Porque es lo que ayuda a tener calma. O sea, el sistema reticular es el que te tranquiliza. Entonces, imagínense si este sistema no lo tenemos evolucionado, ¿cómo nos calmamos en momentos de crisis? Por ejemplo, les acabo de contar el intento de robo en el banco. Claro, si mi sistema reticular activador no estuviera en calma, seguramente no estaría acá contándoles este tema de emociones, ¿no? Entonces, miren, lo más importante es que podamos estudiar. Hay que prepararnos cómo actuamos y hay que identificar muy bien mi esquema
personal. Mi personalidad cómo es, cómo actúo en diferentes momentos. O a mí me encanta una prueba que se llama, en una prueba comportamental, pero pues puede ser cualquier prueba, pero que identifique su perfil. Y cuando usted se da cuenta cómo es su perfil y qué tiene que mejorar, hace un plan de acción. Y ese plan de acción lo lleva a hacer unas mejoras de vida. Ahí está el asunto, ahí está su sistema reticular activador. Entonces, por ejemplo, tengo que fortalecer mi voluntad. ¿Y cómo fortalezco mi voluntad? Pues poniéndome pequeños retos. ¿Cuáles? Y en este momento que estamos de cuaresma es muy importante que hagamos retos. En la religión que tengan, yo soy católica, pero por ejemplo, un ayuno o me voy hoy a ofrecer que no voy a ver redes sociales, porque ¿qué es lo que pasa con el mundo digital? Que es una vida muy fake, de hecho. Esa vida digital nos produce momentáneamente una felicidad, pero a la larga hay un vacío. Entonces, ustedes ven, y de hecho estamos ahora en un mundo de consumo de redes grandes, y pues para las redes es importante el consumo porque ellos generan plata por eso. Por eso los youtubers, por eso los de Instagram, por eso los de Facebook. O sea, esa vía digital para ellos es muy buena porque generan ingresos. Por eso es que uno, de hecho, tiene más consumos ahora, tiene más gastos porque le pareció linda la foto, le pareció bueno el anuncio publicitario, ahora las fotos son perfectas, entonces, y uno empieza como a compararse. Entonces yo les diría, fortalezcamos nuestra voluntad haciendo pequeños retos de dejar el celular, porque el celular lo que me hace es no me nubla mi sistema reticular activador. A veces no me deja ni siquiera reparar, tener un sueño reparador. Entonces ustedes dicen, pero yo vine a una sesión de networking. Sí, pero si yo no controlo mi cerebro y mis emociones, ¿cómo voy a hacer un buen networking? Tengo diferentes caminos. Entonces aquí, ojo con sabotearnos, eh, hay que escuchar muy bien lo que sintamos, identifiquemos nuestro actuar. Entonces, ¿es posible aprender a ser empático? Claro, pero si ustedes tienen una hoja de vida que no es empática, ¿cómo van a ser empáticos personalmente? Entonces, ojo, y no estoy diciendo que no sean empáticos, lo que estoy diciendo es tengamos cuidado con lo que estamos mostrando. Entonces, somos el resultado de nuestras creencias, indiscutiblemente, pero miremos qué creencias queremos o creemos que tenemos porque nos frustran o nos dan felicidad. Entonces, tengo una frase que me encanta siempre decirles es, si no te hace bien, ¿para qué lo dejas en tu cerebro? Y es una excelente pregunta. Y a mí me han contestado, pues Adriana, es que es tan difícil sacarlo de mi mente porque pues todavía no tengo un empleo y pues yo tengo deuda en el banco y las deudas siguen. Claro, ¿qué estoy haciendo para subsanar el mínimo de deudas? Un emprendimiento, porque todos tenemos algo bueno que hacemos. Pues vendámoslo, organicémoslo, enseñemos, demos una asesoría para que mi capital no se disminuya y por lo menos tenga un ingreso y también cognitivamente me sienta ocupado en algo importante que me gusta hacer. Entonces, ahí el doctor de la programación neurolingüística dice, tus creencias no están hechas de realidades, sino más bien es tu realidad la que está hecha de creencias. Entonces, ojo con las creencias y vamos a ver que podemos escoger la creencia que sea. Y depende de la creencia que sea, es un camino. Y es el mismo camino, solo que yo puedo coger para el lado derecho e izquierdo. Entonces, cada uno escoge su camino y básicamente las creencias limitantes lo que nos hace es atarnos. Por eso esta imagen que me gustó mucho es tan diciente, de hecho, es una imagen de ChatGPT que les digo que me ha gustado mucho ChatGPT, sin embargo, y gracias a Dios a veces no responde y nos obliga a pensar, porque automáticamente, ¿qué ha pasado? Como todo ha sido inteligencia artificial, nuestro procesamiento cognitivo a veces se ha visto disminuido porque no nos deja ni siquiera pensar en cómo redacta un objetivo. Entonces, ojo con esas creencias que tenemos. Y esas creencias que tenemos nos pueden llevar a decir,
es que conseguir empleo es muy difícil, es que yo paso y paso hojas de vida y definitivamente no me contratan, qué pereza pues levantarme y a la larga no me van a llamar de nada, nadie comprende mi situación y por la que estoy pasando, o me van a entrevistar en inglés y tengo un susto porque no soy bueno orador en inglés o me da miedo decir las cosas mal o usar algunos términos. Entonces, todas esas creencias limitantes que son el 91.4% de lo que no ha pasado, las tengo en mi cerebro y acuérdense que el cerebro reacciona. Manda la emoción, después de la emoción genera una acción. Entonces, tengamos mucho cuidado y más bien tengamos creencias posibilitadoras. ¿Cómo tener una creencia posibilitadora? Y es ver las cosas diferentes, o sea, como darle la vuelta. Hay una serie, yo tengo 2 hijos, pero hay una serie de niños, pero que también sirve para adultos, que es Daniel el Tigre. Y Daniel el Tigre me ha enseñado mucho porque ellos tienen unas canciones que dice, si no te funciona por aquí, dale la vuelta. Y yo les diría hoy, denle la vuelta porque uno cuando le da la vuelta, no puse la imagen, pero es la misma imagen del 9 y del 6. Si tú lo ves por un lado, puedes ver 9 y si tú lo ves por el otro, puedes ver 6. Pero si le das la vuelta, ¿cómo lo ves? Entonces, ¿cómo posibilito para entender lo que me está pasando? Y es entender qué fortuna aprender de este momento que estoy viviendo. Seguramente si estoy en casa estoy disfrutándome a mi familia o gracias por este proceso que está construyendo mi mejor futuro, mi parte emocional, mi estabilidad, mi parte mental, hasta mi parte de mi alma, mi fe. Estoy fortaleciendo mi fe. ¿Qué aprendizajes estoy construyendo? Y aquí también veo que muchos colegas están en situaciones más difíciles que yo. Entonces, como yo no soy la única persona que está pasando por esta situación. Entonces, acá lo importante es que empecemos a vencer esos miedos y además utilicemos sí la inteligencia artificial. No estoy diciendo que eso nos bloquee, sino que nos ayuda, pero usémosla de una buena forma. Entonces les voy a decir un método, ya lo habíamos visto en una sesión anterior, pero es muy importante cuando yo le escribo, por ejemplo, a ChatGPT, preguntarle de una buena forma. Y una buena forma es escribirle el contexto, que es lo que necesito, hacerle una petición clara, con un lenguaje totalmente claro, con una estructura que me dé qué, y al final le digo, ¿tienes alguna pregunta para mí? Entonces, cuando yo ya aprendo a manejar la inteligencia artificial bien y me bota información, yo ya la adopto para mi conocimiento y ya mis emociones y reacciones van a ser mucho más fluidas. El primer paso indudablemente es que nos reconozcamos, por eso hablé de una prueba comportamental que me diga cómo estoy, qué tengo que mejorar. Y este es como un alto en el camino y seguramente si estoy en búsqueda de empleo es el momento perfecto para entender qué tengo que cambiar en mí, qué tengo que mejorar. Todos los seres humanos tenemos algo por mejorar todos, o sea, de verdad, perfecto, solo Dios y Dios trabajó en sus cosas también personales. Entonces, reconozcámonos y empecemos a hacer cambios. Entonces, ahora sí, cuando ya hago cambios, cuando ya entiendo de dónde viene el miedo y cómo lo despojo y cómo actúo, vamos a aprender un tema de el networking. Yo creo que todos aquí en la sala saben qué es networking. Y mire que esto me gustó mucho que dice, se estima que entre un 75 y 80% de las ofertas de empleo, ojo, 80 es un montón, de empleo, se cubren a través de red de contactos o del famoso networking, ¿cierto? Por eso dice lo que es lo mismo a través de networking. Entonces, imagínense que un networking bien usado, ¿a qué me lleva? A conseguir un empleo. Entonces dice, ¿te has preguntado cómo llegar a esas ofertas de empleo que anhelas? Pues mediante la red de contactos. Y a mí me parece perfectas las vacaciones, los momentos, por ejemplo, los lunes festivos, porque la gente está relajada y hace reuniones en las fiestas de los niños, en las fiestas familiares, en Semana Santa. Y en esas reuniones es cuando yo le pregunto, ve, esta persona no la conocía y qué hace. No tengamos miedo de preguntar.
No, pues él trabaja en tal lado. ¡Ah! Oiga, ¿será que yo allá puedo presentar mi hoja de vida? Y nos acercamos a la persona. Eso se llama networking. Miren, si uno está en una reunión familiar o de amigos, pues los amigos de mis amigos son mis amigos, ¿no? Entonces, eso es networking, es aprender a perder ese miedo. Ya entendimos de dónde nace el miedo, cómo los despojamos, cómo pensamos en una creencia posibilitadora. Entonces, no solo te ocupes en el camino tradicional de una hoja de vida perfecta, ensayemos una buena entrevista, no, enfoquémonos también en hacer un buen networking, porque uno no sabe quién le puede ayudar a hacer contacto con un empleo. Y mi recomendación es, empecemos, sí, obviamente en las reuniones sociales que tengamos vayamos, pero empezamos a hacer una lista de contactos. Y el contacto es, lístenlo, escríbanlo, el nombre, de qué empresa es, qué relación tiene, si tiene algún dato y cómo puede esta persona ayudarme, de qué manera. Puede que yo diga, mire, yo no conozco a esta persona, pero él, mi amigo, sí la conoce. Entonces escríbanlo ahí y díganle, necesito que me haga puente para. Ya les voy a hablar un poco del speech, cómo sería. Es importante segmentar la lista de contactos para un buen networking. Entonces, si yo estoy enfocado en el mundo de ingeniería, pues segmentemos los contactos de ingeniería. Si yo estoy enfocado en el área administrativa, pues enfoco o por sectores. O sea, aquí es depende, digamos, lo que uno necesite. Eh, Sin desmeritar que algún contacto no me sirva para otro, pero lístenlo ahí y depende, pero que prime la necesidad de lo que ustedes quieren hacer. ¿Listo? Y otra cosa muy importante es la disciplina. Buscar empleo es tener un empleo, pero hay que generar como en el gimnasio. Si yo quiero sacar la chocolatina, pues tengo que comer saludable, hacer una rutina, ir diariamente, tener un día de descanso para que el cuerpo también se oxigene. Esto mismo, esto es igual buscar un empleo. Entonces, mi recomendación es que no es démosle, sentémonos 4 horas y busquemos un empleo. No, háganlo como fraccionado para que no aturda tampoco. Ojalá como por la mañana y por la tarde, 3 horas, dedíquenle el tiempo que usted más le dedique, es la efectividad de lo que usted va a tener. Por ejemplo, en mis procesos de outplacement, yo les puedo decir que la persona más juiciosa ha conseguido empleo en 1 mes y 5 días después de haber terminado mis 6 sesiones. Y la persona que fue menos juiciosa, que ponía esto una vez a la semana y casi a las 2 semanas, consiguió empleo en 7 meses, que tampoco es un tiempo largo, pero hay que tener disciplina. Esto es como todo en la vida, como un idioma, como el gimnasio, como la misma salud. Entonces, o los que hacen deporte lo saben, que si uno es disciplinado, pues tendrá mayores éxitos. Entonces, ojo con la disciplina para hacer networking. Entonces, pónganlo en su calendario, en su agenda y acostumbrémonos a llevar una agenda. Bloquéense, ¿no? En este momento estoy aquí, porque seguramente les llega una invitación, les llega otra cosa, entonces uno sabotea y saboteas, no, lo muevo, lo corro, no, pues entonces la disciplina aquí ya no quedó. Entonces, pasos importantes para fortalecer el networking. Miren, hagan llamadas a las personas que ustedes conozcan, escríbanle por Facebook. Una persona, pues yo en el método les entrego como los guiones, pero una persona en mis sesiones me decía, pero es que yo con él no me hablo, yo estudié con él en el colegio, ya me gradué hace 20, 30 años, ¿qué le voy a escribir por Facebook? Y yo le dije, pero si lo tienes en Facebook es porque se conocen. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te dejen visto o que te responda claro, que uno ahí de verdad se da cuenta que personas sí son buenos amigos que le dicen, pero claro, mándame la hoja de vida, venga, le ayudo, que está buscando. O sea, uno ahí ve las buenas relaciones. Entonces, no le tengamos miedo. Acordémonos que el miedo viene del cerebro y eso ya no lo vamos a quitar. Y si no nos hace bien, ¿para qué lo tenemos en el cerebro? Mandemos correos por WhatsApp. Esto es buenísimo porque uno le escribe como a todos los contactos que tenga. Yo me acuerdo que en el chat del colegio de mi hijo mayor, una mamá se quedó sin empleo y nos escribió a todos los 26 papás. Hola, me quedé sin empleo, estoy buscando trabajo, les mando mi hoja de vida y como, pues muy pila ella hacer eso. 26 papás que le pueden ayudar a conseguir un empleo.
Entonces, no tengamos miedo, ¿miedo de qué? Nada. Mensajes en LinkedIn, y esto ya se volvió muy usual, que de hecho ya hasta tienen un guión que hasta lo han sacado de ChatGPT, cómo ofrezco mis servicios, o llamar a esos contactos, pedirles su email o enviar la hoja de vida. Entonces, importante estos pasos que los tengamos claros para hacer networking. Y viene algo muy importante que se llama la presentación comercial de 30 segundos. Se los voy a decir cómo es la estructura y después les voy a dar mi ejemplo en esos 30 segundos, cómo sería. Este es mi ejemplo, que lo llamo elevator speech, que es básicamente lo que yo voy a hacer cuando me suba en un ascensor y me encuentre a una persona que me sirva para hacerme puente a lo que yo estoy buscando. Entonces, básicamente eso se llama una presentación comercial y no debe ser muy larga, por eso dice 30 segundos. Y me gustaría que si quieren tomen una foto y miren para que ensayen y ustedes lo escriban después. Entonces tienen que decir evidentemente su nombre y su profesión, se suben al ascensor, se encuentran al presidente de la compañía que siempre han soñado que de donde quieran trabajar, lo ven y ustedes dicen, hola, mucho gusto, mi nombre es, estudié esto, bueno, el guión que está aquí. Lo que he estado haciendo es como que le cuenten un poco su experiencia para que la persona sepa pues qué es lo que usted hace, lo que está buscando hacer en este momento y el apoyo que le puede dar esa persona. ¿Tú podrías ayudarme a conseguir una entrevista con tal persona? Y ahí ya pasaron los 30 segundos, se abrió el ascensor, se bajan y él le va a decir, claro, envíame la hoja de vida, llámame, escríbame, anota mi número, algo va a pasar ahí. ¿Cierto? Eso se llama un networking. Entonces ahora les voy a poner, porque en las sesiones me dicen, ok, pero ¿cómo haría eso yo? Se los voy a hacer con un ejemplo real mío para que sea un poco más claro. Entonces yo les diría, hola, mi nombre es Adriana Mesa, psicóloga organizacional, especialista en desarrollo de talento humano. Estoy certificada en el método Lego Serious Play. Llevo 18 años trabajando en recursos humanos. Los últimos 6 años he estado enfocado en consultorías, desarrollo procesos de outplacement, atracción de talento, modelos de liderazgo. Estoy explorando nuevas oportunidades en tu compañía para desarrollar modelos de competencias mediante el modelo Lego Serious Play. ¿Podrías ayudarme a conseguir una entrevista con la gerente de recursos humanos? Y ya se pasaron los 30 segundos. Esto, la idea es que ustedes lo ensayen, pero con su perfil, pues porque este es el mío. Esto es lo que yo haría, este es mi elevator speech. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes ensaye esto para tener un buen networking. Y cuando lo verbalizo, es mucho más fácil cuando yo lo haga ya enfrente porque ya ensayado. Acuérdense que todo es ensayo, todo es disciplina. Entonces, yo ya lo he ensayado, ya es fácil decirlo a los demás. Entonces, por último, quisiera dejarles una tarea, pues no me la tienen que enviar, si me la quieren enviar, súper bienvenidos para darles feedback, pero ojalá háganse un video haciendo su presentación comercial. Ay, Adriana, un momento, es que no me di cuenta cómo era. Bueno, miren, me devuelvo a este pantallazo, el modelo de la presentación comercial de 30 segundos, tómele foto y ya sabe que tiene una tarea, porque ya vamos a pasar a 15 minutos de sesión de preguntas. Entonces, ojalá háganse un video. En este video ustedes se van a dar cuenta sus muletillas, su rostro, que cómo me acomoda el cabello, que ahí se van a dar cuenta de muchas cosas. Y ya el momento que sea la entrevista real o cuando se suban de verdad a un ascensor o en un centro comercial que se encuentren a alguien el fin de semana o en algún lugar, un evento que estén, ustedes ya han ensayado y la tienen tan clara que les va a salir muy natural, porque ojo con el libreteo. Entonces, pues básicamente nos quedan 15 minutos para preguntas. Les dejo acá mis datos. Si pueden seguirme en Instagram en la cuenta Table Consulting, se los agradezco. La estoy hasta ahora como impulsando, entonces estoy aprendiendo este tema de mercadeo y les digo que estoy dejando un poco mis miedos frente a esto que a veces cuesta. Aquí les dejo mi correo y mi número de celular por si hacen su video, envíenmelo. De verdad, sería muy bueno para poderles dar feedback. Entonces, Sandrita, ya damos paso a la sesión de preguntas.
Si me ayudas, si hay preguntas chiquitas o levantadas la mano para que abramos el micrófono, bienvenidos. Claro que sí, doctora. Bueno, en este momento invitamos a todos los asistentes que deseen participar con preguntas, comentarios para poderlos compartir con la doctora Adriana Mesa. Tienen su micrófono habilitado o pueden levantar la mano y hacer su pregunta a través del chat para que la doctora nos pueda resolver cualquier duda o inquietud. Adelante, ingeniera Eliana Catalina. Doctora, la ingeniera Liana nos dice que si puedes volver a proyectarlo el speech elevator, Pero por supuesto, por ya. favor. Bueno, ya se los puse para que ensayen su presentación. Doctora, el ingeniero John Jairo Bocanegra nos pregunta, hola, por favor, ¿nos podrías aconsejar alguna o algunas herramientas para el autoconocimiento? Sí, mira, lo mejor que yo puedo decirles es que ojalá se puedan hacer una prueba comportamental, una prueba psicológica. Hay unas pruebas en línea gratis, pero yo no confío. De hecho, yo me he hecho unas pruebas, yo manejo el DISC, y hay un DISC gratis en la plataforma, pero les quiero decir que saca un perfil que no es. Y a veces cuando sacamos un perfil que no es, nuestra autoimagen no la creemos y qué tal que me saque lo que yo no soy. Entonces eso no es bueno, tengan mucho cuidado con las cosas gratis. A veces eso tan bueno de gratis no es tan acertados y que tengan mucho cuidado. Yo les diría que a John Jairo que me encanta esa pregunta porque estás pensando en mejorar tu ser. Si puedes hacer una prueba comportamental, pues hay muchas. A mí, personalmente, Adriana Mesa, me encanta el DISC porque te habla de tu nivel de dominancia, tu nivel de influencia, tu nivel de estabilidad y tu nivel de concienzudez. Y basado en esos perfiles te mira el rango y te dice cómo eres y te da un patrón. Y ese patrón, entonces tú lo que haces es subir o bajar cada estilo comportamental de acuerdo a lo que necesites en tu vida. Yo la manejo, de hecho. Me gusta mucho y he visto muchos cambios de grandes líderes que han llegado a la gerencia arreglando sus temas personales con el DISC. Pero pues hay varias. Tengan mucho cuidado con las pruebas gratis en línea porque a veces no son acertadas. Y a veces eso gratis no. Más bien les diría es cuando presenten pruebas psicotécnicas en una empresa, pues pidan feedback. Eso se debería hacer. Gracias, John, por tu pregunta. Bueno, en este momento, al no haber más preguntas, le agradecemos a la doctora Adriana Mesa por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si es posible nos pueda compartir el material expuesto. A todos los participantes agradecemos su asistencia, sus correos electrónicos. Permítame un segundo, doctora. El ingeniero, mil gracias por la respuesta. La ingeniera Mónica Marcela nos indica, nos pregunta, ¿me puedes dar un tip para hablar de mí misma como persona? Claro. Eh, lo más importante es qué autoimagen tienes de ti, porque si mi autoimagen no está tan clara, es muy difícil hablar de mí. Entonces, el mejor tip para eso es piensen primero sus emociones, cómo estoy en este momento y háganse como 3 veces al día esa pregunta, ¿cómo me siento? Cuando ya reconozco mi emoción, es más fácil entender. Y para que hables de ti, Marcela, te dirías, pues cuenta un poco tu profesión, que estudiaste, tu experiencia, lo que te gusta hacer, tus hobbies, lo que no es negociable para ti y por qué te inclinas un poco. Y así es más fácil que vayas soltando. A veces, como no nos enseñaron a nosotros a vendernos, es muy difícil, pero puedes ensayar presentación comercial que hoy vimos de 30 segundos y puede ser fácil para ti.
Gracias, Mónica, por tu pregunta. Mónica Marcela. Ingeniera Angie Sánchez, adelante, puede encender su micrófono y hacer la pregunta que tenga. Tal vez oprimió el botón sin querer. Bueno, ingeniera María Drusila, adelante. Días. Hola, María Luz. Quisiera preguntarle, doctora, si podemos acceder al material de la presentación para replicarlo de pronto a nuestros colaboradores, a ver si están entusiasmados en tomarla para una nueva presentación suya o alguna. María Lucila, no, yo no suelo compartir mis presentaciones. Sin embargo, aquí están mis datos si quieres tomarlos y conversamos ya. Porque yo no comparto mis presentaciones. Bueno, perfecto, doctora. Muchas gracias por la aclaración y mil gracias por la información. Bueno, con muchísimo Entonces gusto. la contactaré más adelante. Muchas gracias. Esto, con muchísimo gusto. Bueno, en este momento no tenemos más preguntas. Gracias, doctora Adriana Mesa, por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación suministrada. A todos los participantes agradecemos su asistencia, sus correos electrónicos. Llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Queremos aprovechar para cordialmente invitarlos a participar de nuestra próxima conferencia, Cómo aplicar eficientemente justo a tiempo en mantenimiento, el día de mañana, 21 de marzo a las 3 p.m. Por último, tenemos una última pregunta del ingeniero Freddy. Adelante, ingeniero. Freddy. Hola, Freddy. Cuéntanos tu pregunta. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la asesoría, por toda la información. Creo que es de gran ayuda en este proceso. Yo en este momento estoy sin trabajo. La pregunta es, hace unos 3 meses más o menos, tuve una oferta laboral, pero en el proceso de la contratación, en ningún momento me dijeron que había que firmar una cláusula de permanencia, sino hasta el día pues de firmar el contrato. Me gustaría saber, pues yo finalmente no tomé la decisión de trabajar con ellos porque me pareció como deshonesto, porque en ningún momento me dijeron que tenía que firmar una cláusula de permanencia. Me gustaría saber si pues fue una buena idea o cómo actuar en esos casos. Pues, Freddy, eso nunca lo había escuchado, de hecho, porque las cláusulas de permanencia se hacen cuando la empresa le da a las personas un beneficio, normalmente por algún viaje o algún estudio en el exterior o algún estudio, pues bien sea en el país que estén, y lo que necesita la empresa es pues como saldar un poco esa deuda que ellos han tenido para pues que no se vaya ahí en la competencia y se lleve la información allá. Eso normalmente sí se usa mucho para no perder el conocimiento. Depende de la empresa y la verdad es que eso nunca lo había escuchado, es mirar si es que ellos están gastando mucho en su proceso de selección y la gente se le está yendo y está mirando eso como de paso, si está tomando un empleo para apagar un incendio, que eso sí puede pasar, que hay personas que entran, ¿se acuerdan la pregunta que yo les dije? Voy a lo que sea. Ok. Su experiencia como estoy pensando como organización, ahora vamos a pensar como empleador. Si pienso como organización, podría decir, es que la gente aquí rota tanto que yo no quisiera tener una rotación. Habría que ver esa cláusula de permanencia de cuánto tiempo es. 2 años, Wow. No, y pues sí, efectivamente el compromiso era un entrenamiento, pero lo que se me hace raro es que le hagan una cláusula de permanencia sin conocer el trabajo.
Yo hice la pregunta a una amiga que también maneja el tema de recursos humanos y ella me decía, normalmente son 2 meses de prueba y después sí puedes firmar esa cláusula sabiendo si pues te acomodaste, ellos están contentos con tu trabajo o no. Pero de entrada, sin conocer el trabajo, pedían una cláusula firmada por 2 años y si no se cumplía dentro de esos 2 años, o sea, me retiraba o era despedido con justa causa, tenía que pagar unos aproximadamente 8 millones de pesos. Entonces, pues, independientemente, pues en ese momento no, pues, no me sentí cómodo y no tomé la decisión, pero pues sí me siguió como rondando eso porque no he conseguido trabajo y yo decía, a ver, pues, o sea, tomé una buena decisión o no. Entonces, pues aproveché el espacio para hacerte la pregunta. Muy buena pregunta, Freddy, porque acabamos de evidenciar las creencias limitantes y las creencias potencializadoras. Y si tú te paras en el no consigo trabajo de haber aceptado esa oferta, porque no me ha salido nada, porque quién sabe si me va a salir algo pronto, por lo menos hubiera asegurado mínimo 2 años de un empleo, ¿cierto? Todas esas creencias Total. limitantes pueden empezar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar como creencias posibilitadoras? Sí fue una buena decisión porque yo no me veo amarrado, perdón la palabra, 2 años en una empresa porque yo no me veía, no me gusta la poca transparencia desde el inicio y ahí es cuando uno empieza a jugar con los no negociables. Porque quién sabe qué podría pasar y lo que ellos es que ellos son de pronto muy inteligentes. Mira lo que hicieron, firmas ya una cláusula de 2 años porque te vamos a pagar una formación. O sea, ellos no iban a perder la información que tú ibas a tener, se quedaba implementada dentro de la empresa y si te llegan a sacar, te sacan por justa causa y además pagas la plata que invertimos en ti. O sea, ellos sí son. Que tomaste la decisión o no, pues digamos que correcta o no, eso no lo podría decir porque yo no sé tus necesidades, tus gustos, no sé la empresa, o sea, digamos que, y eso sería un juicio cero ético mío y creo que de nadie te lo puede decir. Lo que sí podemos es guiarte y enseñarte a que tomaste la mejor decisión y tienes herramientas para, pero en este momento, y te hago un poco la, la frase que yo les digo a todos es, si no te hace bien, ¿para qué lo dejas en tu cerebro? Entonces, ¿para qué sigues rondando ese tema si ya pasó? No, busquemos otros empleos que te generen tranquilidad y estabilidad, porque eso no fue transparente desde el proceso de selección. Entonces, Total. mejor. Y si, miren, eso que tú sentiste, Freddy, está muy bien porque esas son las famosas corazonadas y cuando uno siente que eso no va por buen camino, déjenlo atrás, porque a futuro eso es como una relación tóxica, eso no va por buen camino. Entonces, sácate eso de tu mente, quítalo de tu cerebro y para adelante a buscar empleo. Claro que Entonces, sí. Vale, doctora. y seguramente sí tomaste la mejor decisión. Ahora, empieza a trabajar en ti las cosas que tienes que empezar a trabajar. Doctora, muchísimas gracias por esa retroalimentación. No, Freddy, con muchísimo gusto. Gracias. Doctora, una última pregunta. La ingeniera Aura Liliana nos pregunta, cuando se tiene espacios en la hoja de vida, pues se ha dedicado a labores de las artes, ¿es bueno indicar esto en la hoja de vida de ingeniería como aclaratorio? Claro, buenísimo, porque eso dice que tu neuroplasticidad está tan amplia que además puedes moverte en el mundo de artes, no solo en el de ingeniería, y que tienes muchas habilidades que adquiriste en el arte que sirven para lo que vayas a hacer hoy. O sea, buenísimo. Es muy bueno contar. Si me fui de viaje, si hice un curso, si me dediqué a un año sabático, es buenísimo contar, porque es que esté haciendo lo que esté haciendo, uno adquiere diferentes habilidades y esas habilidades son las que le van a servir a uno para un nuevo empleo. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los participantes. Nuevamente, doctora Adriana, muchas gracias. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía y de esta manera damos por finalizada la sesión y para todos feliz resto de día. Hasta luego.